8 de la mañana con 16 minutos, 8 con 16 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña aquí en los estudios el doctor Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, presidente de la Federación Nacional de Abogados, que ha tenido el gusto de acompañarnos en esta mañana. Doctor Caña, gracias por estar acá. Buenos días, bienvenido. El proceso para la elección del fiscal general del Estado avanza a pesar de los cuestionamientos que algunos sectores han formulado respecto a este proceso, un proceso bastante complicado que está aparentemente llegando a su fin, con un sinnúmero de aspirantes. ¿Cómo mira usted el desarrollo del mismo? Pese a estos cuestionamientos, ¿hay esa mancha, esa sensación de opacidad aún que le resta cierta legitimidad? Pero bueno, es un proceso que está en marcha. ¿Cómo lo mira? Hola Licenia, muy buenos días con usted y con todas las personas que nos siguen a través de este medio. Mire, estamos terminando la fase de postulación para el concurso de fiscal general del Estado y todavía resta algunas fases más que en normativa se entiende que durará hasta 4 meses y de ahí 2 meses más, y que posiblemente en 6 meses, si estamos en marzo, querría decir para septiembre posiblemente, ya tendríamos fiscal general de la Nación. A mi consideración no va a ser así. A mi consideración en el 2026 no vamos a tener a un fiscal y ya voy a desarrollar esa idea. Pero ¿qué tenemos hasta el momento, Licenia? ¿O qué es lo que ha pasado? Primero que la doctora Diana Salazar era de conocimiento público y con mucho tiempo atrás que tenía 6 años para su cargo. Esto quiere decir que para abril 2025 ya deberíamos haber tenido la fiscal o el fiscal que iba a suceder a la doctora Salazar. Esto implica que por lo menos 1 año o año y medio atrás debió iniciar el concurso. No a puertas de que la doctora Salazar renunció al cargo, fue aceptada por la Asamblea el 20 de mayo, si la mente no me es frágil, y recién desde allí se quiere iniciar el proceso. Primera falencia. Segunda falencia. Este reglamento, y valga decirlo, y lo voy a indicar públicamente ahora, este reglamento tenía ciertas inconsistencias y sobre todo uno en especial que hacía referencia al artículo 22, numeral 21, donde más o menos, en palabras más, en palabras menos, que nos decía que los abogados en libre ejercicio profesional que los últimos 10 años hayan defendido y nos daba 39 tipos penales no podrán postularse al cargo. ¿Ok? Fui recibido personalmente como presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y yo indiqué que eso no era adecuado por 2 razones. La primera, porque se estaría limitando y violentando el derecho de participación a los abogados en libre ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque para el cargo de fiscal, ¿qué necesitamos? Requisito básico, que sea litigante en materia penal. O sea, no podemos coger, y lo digo por favor sin minimizar, no podemos esperanzar en que vamos a coger un abogado en familia, en civil, en laboral para que sea el fiscal general. Tiene que ser un abogado penalista. Y pregunto, ¿qué abogado penalista no ha defendido cualquiera de estos 39 tipos penales? Entonces, se estaría limitando, y no solo se estaría limitando por lo que acabo de indicar, sino exclusivamente a los abogados en ejercicio profesional. Claro. ¿Por qué? Porque ¿quiénes más saben en materia penal? Los jueces y fiscales. Entonces, si es que estaba así la normativa, sería direccionado el concurso a que solo sean jueces o fiscales o exministros. También, ¿no? Ya vamos a eso. ¿Ok? Y la segunda razón es porque si se mantenía ello, querría decir que habrían acciones de protección a millares. ¿Por qué? Porque los abogados en el ejercicio profesional se iban a sentir violentados sus derechos e iban a proponer acciones, y eso que implicaba que posiblemente para el 2028-2029 hubiéramos tenido fiscal. Ahora bien, segundo gran problema. Tercer gran problema. En la selección de la comisión de selección, la reiteración, se estableció ciertos requisitos basados en el constructo del reglamento, ¿no es cierto? Donde se decía que
para ser de parte de la comisión deberán tener los mismos requisitos para el cargo que se va a nombrar. En este caso, para el fiscal general, 10 años en libre ejercicio profesional, conocimiento en materia penal, procesal penal, litigación oral, derecho penal internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que la ley, en cambio, la ley orgánica del Consejo de Participación, que está encima del reglamento, disponía ciertos requisitos básicos, dentro de ellos que tenga un título de tercer nivel, no importa el área, que sea ecuatoriano y que no haya sido procesado. Es decir, que la comisión de selección en ley está bien nombrada. Ahora, eso le resta legitimidad, pero por supuesto. Pero ahora, ¿implica que debemos dejar el concurso allí? A mi consideración, no. Pero es que una comisión de selección, usted está bien nombrada en ley, pero no tiene tal vez el conocimiento suficiente como para saber seleccionar adecuadamente a la persona que va a estar a cargo del Ministerio Público. O sea, si una comisión de selección no cumple con todos los conocimientos y conoce el área, ¿cómo va a poder calificar? Sí, pero para ello, ¿qué implicaría, Liceña? Y yo entiendo muy bien lo que usted me dice. Entonces, ¿cuál sería la otra opción? Démonos de baja el concurso, esperemos que la Asamblea reforme la ley orgánica la ley orgánica del Consejo de Participación, y quizá en 2 o 3 años, que una vez que esté reformada, podamos iniciar el concurso. Caso contrario, no podemos hacer nada, pues como indico, la ley está sobre el reglamento. Pero ¿qué es lo que debemos hacer o qué es lo que podemos hacer? Porque considero que no es correcto que solo nos quejemos o que solo denunciemos o que solo miremos lo negativo. No, vamos a proponer ideas. ¿Y cuál es esta propuesta que se está haciendo? Ok, si la comisión de selección no determina o no sustenta esta legalidad que se presenta para el concurso, a mi criterio es, ok, desde la comisión de selección o desde el Consejo de Participación Ciudadana, y cosa que ya lo hemos sugerido, inviten a la academia a que sea parte de esto. Pero es que eso tenían que haber hecho al inicio. Sí, no aún, y ya le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque la academia debería, es decir, las diferentes universidades deberían referir nombres, ¿no es cierto?, de sus catedráticos, de sus docentes en materia penal, ¿ok?, para que ellos sean los encargados de 2 cosas. Una, de formular las preguntas para los postulantes, y 2, ellos son los encargados de la calificación en la prueba oral, y me voy a referir ahora a ello. Este proceso, como todos los concursos, tiene 2 fases importantes: méritos y oposición. Méritos, donde se va a demostrar los títulos que se tiene, el conocimiento que se tiene en el área, lo cual le entrega las credenciales sobre el conocimiento en la materia, ¿no es cierto? Y esta está calificada sobre 50. Y la de oposición, que también está calificado sobre 50, 30 en la prueba escrita, 20 en la prueba oral. Entonces, 30 puntos en la prueba escrita, que será, a mi criterio, debería ser formulada por catedráticos, por docentes, como acabo de explicar. Pero ahí viene la parte central, donde se pueden presentar ciertas irregularidades. ¿Y por qué lo digo esto? Porque vamos a tener una calificación de 20 puntos en la prueba oral, y eso es netamente subjetivo. Entonces resulta que si Paul Ocaña, postulante, cae mal, me van a calificar posiblemente con 1. O lo contrario, si usted les cae muy bien, le van a dar 20. Si Paul Ocaña cae bien, me van a calificar con 20. Y estos 20 puntos, la diferencia que hace entre uno y otro postulante, sería la que finalmente decida quién va a ser el fiscal o quién va a ser la fiscal. Entonces, por eso la idea es que, para darle legitimidad al concurso, se invite a la academia, a los docentes, a los catedráticos, para que sean ellos los que califiquen. Y con eso, en cierta forma, se va a poder corregir. Ahora, también le decía hace un momento a Liceña, más allá de que el exministro de la Gasca tenga las credenciales, el conocimiento en materia penal, en litigación oral, que ha demostrado ser probo, pues no se le ha determinado ciertas irregularidades o investigaciones, pero a mi consideración no es correcto, porque tiene una afinidad política. ¿Y qué implica la afinidad política?
que si él llegara a ser finalmente el fiscal general de la nación, ¿qué nos va a dejar en la mente a los ecuatorianos? Que si existiere posiblemente un delito por parte de gente del gobierno del señor Daniel Noboa, posiblemente no se les va a investigar o posiblemente se van a archivar los casos. ¿Qué es lo que la gente tiene, qué es la percepción que ahora mismo tiene la gente Exacto. de la función de la misma doctora Salazar o de la función de la ahora doctora Alarcón? Entonces se podría dejar en impunidad, ¿ok? Y eso es lo que se debe corregir. Ahora, con el señor Alarcón yo sí tengo mis reparos y también lo voy a decir públicamente. ¿Por qué? Porque es un fiscal de carrera, es un fiscal que ha estado a cargo de algunos procesos que lamentablemente, y créanme que lo he investigado y he estado preguntando, que lamentablemente en sorteo le han designado a él, porque creo que hay creo que hay 6 fiscales en esta unidad, y créanme que el sorteo se hace por computadora, por sistema. O sea, qué mala suerte del doctor Alarcón. Sí. Y así también le sucedió a otra candidata que también estaba postulando, a la doctora Camacho. O sea, y es por sorteo, es por sistema. O sea, no es que ellos lo estén pidiendo o no es que se los asigne porque, posiblemente vas a resolver a favor mío o a resolver en función de quién esté en el gobierno de turno. No, lamentablemente eso ha ocurrido y lamentablemente es así. Y en unidad también. Pero es la percepción que se genera en la ciudadanía. Yo no creo que ni el doctor Alarcón ni la doctora Camacho tienen una imagen de imparcialidad. Pues. Mire, y por eso es importante estas entrevistas. ¿Por qué? Porque siempre mis criterios han sido jurídicos y muy desapegados del tema político. Y también en ocasiones he tenido que criticar sobre cosas que se han realizado y lo he hecho sin reparo alguno, pero también cuando conozco y de cerca el tema, pues me interesa muchísimo el cargo de fiscal de quien sea la persona designada, además que el desarrollo de mi profesión está en materia penal, entonces estoy en el día a día y también puedo explicar a la sociedad ecuatoriana cómo es la realidad de los hechos. Además que ustedes que están litigando, que están ejerciendo su profesión, son los principales afectados cuando no hay un manejo adecuado de la fiscalía, porque por más excelente trabajo que haga un defensor, por más pruebas que presente, a veces no les pasan una. Exacto, Licenia, y por eso es que existe esta institución jurídica, esta figura jurídica de la recusación, porque cuando uno mira que el juez que va a atender su causa podría ser imparcial, uno lo recusa determinando estas justificaciones, pero en los casos que hago mención, personalmente, lo digo a criterio personal propio, no he visto ninguna falencia, ninguna irregularidad que se pueda determinar. Ahora, tenemos 75 postulantes, Licenia, cosa que, a ver, a mi juicio yo, y le soy transparente y sincero, no sé si con usted mismo algún rato le decía, que me preguntaban extra cámaras, me decía, ¿cuántos participantes o postulantes piensa que va a haber? Yo decía, para mí va a haber entre 150, 200 personas, porque considero que el cargo de fiscal es el más importante que existe en nuestro país, porque desde ahí se va a hacer la lucha contra la delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de activos, y considero que el punto máximo del abogado penalista es llegar al cargo de fiscal general. Pero cuando comenzó el concurso había una persona. En las primeras partes había una persona, una como interesada. Que lo pensaban 2 o 3 después veces, habían ¿no? ya 3, después ya siguieron subiendo y el último día ya tuvimos los 75 postulantes. Ahora, señor Fantoni, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya una vez que se cerró con estos 75 aspirantes, ha calificado el proceso como exitoso. Dice que eso demuestra la confianza, la legitimidad, la transparencia de este concurso. Lo que pasa que también hay que entender los momentos, ¿no? Porque y por eso hacía relación hace un rato, Licenia, cuando comenzábamos con una candidata o con una postulante, después solo 3, después 6, o sea, todos pensábamos, wow, no va a haber más postulantes. Y de hecho, en algunas entrevistas que yo hice en algunos medios de comunicación, invitaba a todos los abogados en materia penal que se postulen, que nosotros como gremio de abogados vamos a estar detrás del tema, siendo observadores y veedores para que se cumpla a rajatabla la norma, así como también en mi calidad de presidente de la Comisión Cívica de Seguimiento del Concurso. Y de una u otra manera, considero yo que también incentivé a que la gente se postule ya a última hora y pudo cumplir los requisitos, la carpeta, y finalmente se presentaron. Ahora,
¿Qué tenemos dentro de los 75 postulantes? Tenemos a jueces de la Corte Nacional, ex jueces de la Corte Nacional, jueces anticorrupción, tenemos fiscales, tenemos exfiscales, ¿no es cierto? Tenemos defensores públicos. Y si usted hace la relación de cuántos empleados públicos han comparecido dentro de este concurso, más o menos está entre el 15, que no supera el 20%. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 80 o el 85% son abogados en libre ejercicio profesional. Entonces, ahí me da la razón de cuando nosotros solicitamos que se elimine del reglamento este artículo. Y si usted ve de este 80-85% al que hago relación de abogados en libre ejercicio profesional, ¿quién defiende o quién se dedica a defender narcotráfico? Ninguno. Que ha defendido posiblemente 1 o 2 veces. O sea, sí, pero que ese sea su constante, que a eso se dedique, no. Entonces tuvimos la razón. Y eso hace que exista un derecho de participación. Ahora, que existen algunos perfiles que son más interesantes o que podrían ser más interesantes dentro del tema, sí, por el conocimiento mismo, por estar todo el tiempo en materia penal, por el ejercicio, porque como indico, no han sido tachados en actos de corrupción, o por lo menos no se han iniciado investigaciones o procesos penales que determinen ello. Pero sí es importante indicar que se debe cumplir a rajatabla lo que dice la ley. Y ahí un cuestionamiento, o más bien 2 cuestionamientos al Consejo de Participación Ciudadana. El primero es que indican que nos van a dar o van a hacer conocer las carpetas de quienes están postulando una vez que se admitan. ¿Por qué? Pero si está admitido, ya no hay nada que claro, hacer, pues. Nosotros debemos conocer todas las carpetas de todos los participantes y saber por qué se admite a unos. Antes de las impugnaciones. Exactamente. Y por qué se inadmite a otros. Porque esa es la transparencia. Primera cosa, primera crítica constructiva siempre, por favor. Y la segunda, ¿quién está a cargo del concurso, Licenia? La comisión de selección, no el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿quién tiene que salir a dar la cara? ¿Quién tiene que hablar sobre el concurso? ¿Quién tiene que dar entrevistas? La presidenta de la Comisión de Selección, ya no el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, también pedirles, porque caso contrario, que se puede pensar que no hay la legitimidad que el concurso amerita. Que son una simple figura, porque quien está organizando todo es el Consejo de Participación, podríamos pensar, si somos mal pensados. Ahora, esta comisión tiene una enorme responsabilidad, doctor Ocaña, y es garantizarle al país que quien resulte electo fiscal general del Estado sea una persona que cumpla con los requisitos no solo académicos, sino con los requisitos de honorabilidad y de independencia, ¿no? Tal como está planteado este concurso y en esta fase ya, ¿usted cree que esta comisión va a garantizar que tengamos un fiscal o una fiscal con esos requisitos? Mire, Licenia, qué importante la pregunta que usted acaba de hacer, y en el mismo sentido tengo que irme un poco hacia los antecedentes para poder desarrollar mi conclusión. Cuando fui recibido yo, como le indico, en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana, yo les indicaba a los vocales: el filtro para quienes van a postularse y quién va a llegar a ser el fiscal general de la nación no está en impedir o limitar, como acabo de decir, este artículo que hacía referencia a los abogados que han defendido estos tipos penales. No, el filtro no va por allí. El filtro tiene que ir en la probidad. ¿Y a qué me refiero con la probidad? La probidad tiene que tener 3 aspectos: probidad económica o patrimonial, probidad política y probidad profesional. Lamentablemente eso no está en el reglamento, pero es un trabajo que sí puede hacer la comisión de selección. Aunque no esté en el reglamento. Sí, puertas adentro. ¿Por qué? Si yo, Paulo Ocaña, quiero postular al cargo de fiscal y estuviera postulando al cargo de fiscal, yo autorizo a la comisión de selección que aperturen mis cuentas, ¿no es cierto? Y con eso determino si en los últimos 10 años he declarado, he hecho mis declaraciones al SRI y digo tener, ejemplo dado, $1 millón como mi patrimonio, ¿no es cierto? Y si es que tengo en mis cuentas $5 millones, $10 millones, quiere decir 2 cosas: o que estoy en actos de corrupción, o que no declaré debidamente en legales, es decir, defraudación tributaria. Entonces, a un lado, usted no podría seguir, ¿no es cierto? Ya.
Primera, probidad económica o patrimonial. Segunda, probidad política. Si es que yo, Paul Ocaña, me he dedicado a defender a un partido político, a personajes de cierto partido político, o tuve afinidad con cierto partido político, no tengo la probidad política para desempeñar el cargo. Y tercera probidad, la probidad profesional. Y para ello era importante de que cumplan los requisitos que hacía mención, que deberían ser igual o símil al cargo que se ocupa. ¿Por qué? Porque si estuviera Paul Ocaña en la comisión de selección, y esa era la idea, de que abogados penalistas sean parte de esta comisión de selección, podrían determinar pues ellos si los profesionales que se están presentando tienen esta probidad profesional, es decir, no se dedican solo a defender narcotráfico, lavado de activo, no han estado en actos de corrupción, no se ha conocido puertas adentro, y que eso se conoce, que pagan para sentencias, etcétera, etcétera. Y ahí estaba esta idea de la legitimidad que se podía dar. Pero como no está en normativa, podría desarrollarlo la comisión de selección, sí, pero como no tienen la experiencia de ello, podrían apoyarse en otras instituciones para que puedan referir sobre los postulantes y con eso corregir. ¿Por qué Licenia? Insisto, yo considero que ya no podemos ir hacia atrás. O sea, ya suspenderse el concurso no amerita. Solo que hubiera irregularidades, como ha pasado en los concursos para jueces de la Corte Nacional, donde se han determinado irregularidades, ok, declarar nulo. Pero declararlo nulo o suspender ahí el concurso no me parece adecuado ni correcto, más allá de los gastos que ya se hayan realizado como entidades públicas, sino que la sociedad ecuatoriana, nuestro país, ya exige tener un fiscal titular, más no un encargado, porque caso contrario estamos de encargado, de subrogante, y hasta ahora no llegamos a establecer quién mismo es el que maneja o quién lidera la institución, cuando es de importancia enorme, pues, como indico, dependiendo la política que tome el fiscal general o la fiscal general, va a ser la forma de cómo se va a combatir el narcotráfico, la delincuencia organizada y demás delitos que nos aqueja a nuestro país. Doctor Ocaña, usted mencionaba que se debería dar la opción de que la academia participe. Tal como está planteado, usted ha hecho esa sugerencia, pero tal como está planteado este concurso en la fase que sigue, ¿quién va a elaborar las preguntas a las que van a ser sometidos los aspirantes? Mire, estas sugerencias que acabo de hacer ya los he hecho, como insisto, o como digo por tercera vez, ya lo he hecho al pleno del Consejo de Participación, y entiendo que así se va a desarrollar, es decir, se va a invitar a la academia a que también sea parte de este concurso, y con eso se dé la legitimidad que corresponde. Si comparamos este concurso con el que dio como resultado la elección de la doctora Diana Salazar, ¿este concurso ha mejorado? ¿Tiene los mismos vicios de irregularidades o no? Mire, al momento de hacer una comparación entre uno y otro, es difícil llegar a una conclusión acertada, pues los tiempos eran diferentes, las circunstancias diferentes. Recordemos que en este concurso, en el primer concurso, estaba el doctor Trujillo liderando el tema del concurso para fiscal. Ya tenemos al Consejo de Participación Ciudadana elegido democráticamente en las urnas, que si bien ha tenido ciertas falencias, pero también hay que resaltar que por lo menos ha escuchado las sugerencias que se han hecho desde distintos sectores, y eso da la medida de que en cierta manera quieren corregir los errores que ya han tenido otros concursos anteriores. Y finalmente, doctor Caña, usted mencionaba también el tema del puntaje que se da para la prueba escrita y del puntaje que se va a dar para la prueba oral. ¿Eso también debería o se puede ya modificar, o eso ya queda como está? No, ya está así, ya está estructurado de esa manera, los puntajes y las ponderaciones que se dan a cada una de estas fases: 50 mérito, 50 oposición, subdividido esto en 30 en prueba escrita y 20 en prueba oral. Eso ya no se cambia, va así, y por eso la necesidad de que sí también la academia se incorpore. Es importante también que la academia haga las entrevistas, o que sean académicos los que hagan las entrevistas orales. Exactamente. Y no los integrantes de la comisión. Exactamente. La idea es de que los académicos sean quienes hagan esta entrevista, propongan el ejemplo a desarrollar, ¿no es cierto?, el ejercicio a desarrollar,
y ellos puedan calificar en varios aspectos. Primero, el conocimiento en la materia. Segundo, la forma de litigar. Y tercero, y posiblemente una de las cosas más importantes, es la argumentación. La argumentación que se va a dar para el caso en desarrollo que se les va a exigir que tienen que hacer cada uno de los postulantes que lleguen hasta ese momento. Bueno, estaremos pendientes de cómo evoluciona este concurso, doctora Caña. Le agradezco muchísimo por estar en nuestro espacio, por compartir con nosotros su criterio legal del concurso para el fiscal general del Estado. Muy gentil, muy amable. Siempre un gusto, Alicenia. Muchas gracias, doctor. El doctor Paulo Caña, presidente de la Federación Nacional de Abogados y presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, que ha estado con nosotros. 8:41.